Números 10, del 1 al 25. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer este último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote este día tras día, administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo al Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. En esta ocasión quiero dar una revisión a vuelo de pájaro a este capítulo 10 de Hebreos. Y vamos a hablar acerca de que la ley es buena, pero Jesús es mejor. Eso es lo que dice este pasaje completo. Este pasaje podría resumirse en esta frase: la ley es buena, pero Jesús es mejor. Porque el capítulo 10 presenta una aportación muy importante, y esta aportación era en ese momento histórico algo totalmente nuevo para la gente de su tiempo. Les decía que este capítulo, como lo he resumido, la ley era buena. Él afirma que la ley era buena, y es muy buena, pero que Jesús es mejor. En ningún momento en la Biblia y el Nuevo Testamento, en ningún momento, digamos que considera como obsoleto, es la palabra. En ningún momento considera obsoleta la ley. Afirma que la ley es buena, pero que Jesús es mejor. Y eso es algo totalmente nuevo para la gente de su momento. Recuerden ustedes, está la carta dirigida particularmente a los hebreos, a todos aquellos que siendo judíos practicando el judaísmo, practicando y conociendo la ley, y practicándola toda su vida, y no solo su vida, sino todas sus generaciones, 14, 15 generaciones hacia atrás. Ahora viene a decirnos algo nuevo. Para nosotros parece como normal, pero veamos el impacto. Y yo creo que para mucha gente de nuestro tiempo también es indispensable que comprendan esta nueva aportación, y la aportación consiste en este planteamiento. Lo que a Dios le agrada no son los actos rituales, y vaya que Él los ordenó.
Pero lo que a Dios le agrada no son los actos rituales y las ofrendas reglamentadas del Antiguo Testamento. Lo que a Dios le agrada es otra cosa, y por eso lo dice. Hoy nosotros podemos aplicar esto a todas las formas religiosas. En aquel tiempo, adoración y ofrenda reglamentadas, y hoy nosotros podemos acostumbrarnos a esa tendencia constante que los seres humanos tenemos, los cristianos tenemos, y todos los seres humanos, diferentes religiones y contextos, es a definir la relación con Dios en términos de rituales. En todas las culturas, platicaba yo en estos días con alguien, en todas las culturas y en toda la historia ha existido los rituales. Uno puede ver en documentales de la historia o en documentales de otras zonas geográficas, pero siempre hay rituales. Y los rituales son importantes, pero ¿por qué en todas las culturas, aún no conociendo a Dios, hay rituales? Si me hacen favor, no voy a hablar. ¿Por qué en todas las culturas hay rituales? Porque en todas las culturas hay una necesidad. Todo el ser humano nace con una necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó, porque Dios nos creó. Dios nos creó, nos diseñó, somos hechos por Él, y por lo tanto, mientras la relación con Dios no sea establecida, el ser humano tiene necesidad de Dios y tiene necesidad de rituales. La gran importancia es que entendamos que Dios vino a revelarse al hombre. El hombre ha intentado siempre tratar de encontrarse con Dios, tratar de hacer algo para agradar a Dios, o pensar en la posibilidad, no la posibilidad. Todas las culturas piensan siempre en la existencia de algo superior, algunos hasta una serie de dioses, semidioses, toda una jerarquía, porque sabe el ser humano que hay algo que tiene que haberlo creado y tiene que haberlo hecho. Mientras no está resuelta o restablecida esa relación con Dios, siempre está esa necesidad. Pero ¿saben cuál es el problema que yo quiero plantear aquí y que nos plantea aquí? Que aún ya conociendo a Cristo y siendo cristianos, podemos tener la tendencia a que los rituales sean lo más importante. Podemos tener la tendencia a que los rituales sean lo fundamental. Y ustedes ya no lo conocen porque les tocó conocer a Cristo en la libertad del Espíritu Santo. Pero todavía hoy en día, y no lo digo denostándolo, sino señalando, hay denominaciones cristianas, hay muchos grupos cristianos que para ellos lo más importante es el ritual. Por ejemplo, yo tuve hace muchos años, Alma y yo, cuando apenas éramos unos jóvenes estudiantes, ni siquiera habíamos terminado el seminario, nos mandaron como parte de una práctica al norte del país a colaborar con un pastor extranjero, americano, y otro mexicano, en una iglesia que se estaba formando. Entonces me daban fue una experiencia muy buena, nos daban la oportunidad de predicar, de enseñar a los adultos en las diferentes clases. Y más o menos después de mes y medio de estar ya familiarizados con el grupo, con la iglesia y todo, un buen día, terminando de predicar, siempre terminando de predicar, se acostumbra, no siempre, digo, y no es una regla ni tendría por qué ser, fíjense, ahí hay rituales. Siempre terminando de predicar sigue la ofrenda. ¿Por qué no se hace al principio? ¿Por qué no se hace después? Es una costumbre. Bueno, como siempre, terminando de predicar, una vez que se decía amén, el pastor tomaba el micrófono y decía a la iglesia: a continuación preparen ustedes las ofrendas. Pues este noble pastor se le hizo fácil, termina de predicar, dice amén, hermanos, preparen ustedes las ofrendas. No lo hubiera hecho. En ese momento todo fluyó normal, pero al día siguiente, el lunes, me han puesto una regañada del pastor. Pero ¿cómo se me ocurría, si yo no soy pastor ordenado, porque en ese momento no lo era, de pedir las ofrendas y de orar por ellas? Eso solo lo hace un pastor ordenado. Y en ese momento pues yo también me la creí, me sentí tan culpable. No puede ser, casi blasfemo por haber pedido las ofrendas no siendo un pastor ordenado.
y es de los rituales. Hay denominaciones, hay iglesias que llevan un orden de culto tan claramente señalado que el domingo ya está impreso un boletín en donde dice oración de invocación y las palabras de la oración. Y luego a continuación lectura bíblica y la lectura señalada. Y después himno número 18, pero no puedes, si en ese momento hubieras preferido el 19, no lo pones porque es el 18. Y está bien, sí es un culto, es un orden de culto y hay yo creo que todos los cristianos, independientemente de qué denominación sean, lo importante es buscar a Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces el culto es lo más importante, el ritual es lo más importante y la vida interior pasa a segundo plano. Y entonces, si yo participo del culto y de las ceremonias y de todo esto, aunque de vez en cuando no cuide mucho mi vida espiritual, pues no pasa nada. Y nosotros no cantamos más las rancheras. Tenemos ciertos rituales, por ejemplo, porque hay una tendencia a considerar cada uno de nosotros y definir la relación con Dios en términos externos. Por ejemplo, el verdadero cristiano es el que asiste a los cultos a tiempo puntual. Aquí ya valimos. A tiempo puntual y bien arreglado. ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, y otra vez lo digo con amor y respeto, pero no se han dado cuenta los domingos cuántas personas salen con ropa formal y de traje? Y no estoy hablando de los testigos de Jehová. Hay quienes van a la iglesia de traje. Yo mucho tiempo así lo hice. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué será que lo hacen? Bueno, porque el planteamiento es: vas a adorar a Dios al ser más importante. Y si tú fueras a una junta con tu jefe, ¿a poco irías en pants? No, ¿verdad? Si tú a trabajar vas de traje, pues con mayor razón a adorar a Dios. ¿Es válido? Sí, puede ser válido. Pero lo importante no es el traje de afuera, sino el traje de adentro. Amén. Pero bueno, el verdadero cristiano, por ejemplo, vamos a una autocrítica también. No nada más hay que ver para afuera. A ver, algunos de nosotros no es cierto que pensamos, el verdadero cristiano es el que asiste a los cultos bien arreglado, puntual, el que canta con entusiasmo, levanta sus manos, cierra sus ojos y parece que está así como que flotando. El verdadero cristiano ora tan bonito. Ese sí es cristiano, porque ora bien bonito y bien largo además. Entonces nos intimidamos y decimos: no, bueno, cuando la pastora dice quién ora, no, pues yo no puedo, no, pues, ¿cómo voy a comparar con Susana o con Estela o con Esther? Mejor no, porque ellos sí son cristianos, yo apenas estoy empezando. ¿Sí o no? Yo no sé orar, mejor que me oren. Me encanta esa frase: pastor, me ora. El que ora largo, el que levanta las manos, el que lee la Biblia todos los días, el que testifica, ese es el verdadero cristiano. ¿Y son formas válidas o no? Sí son formas válidas y son valiosas, pero otra vez la palabra son ¿qué? Rituales, ¿no? Formas. Rituales, son formas. O sea, son formas. Que nosotros levantamos las manos y otros no la levantan. ¡Qué bien! Que nosotros cantamos con miel San Marcos y otros cantan himnos con órgano y piano, ¡qué bien! Y a veces esa es hasta una situación de antagonismo, desgraciadamente, entre los cristianos inmaduros. No, es que ustedes están con puro himno y piano y ahí no hay el Espíritu Santo. Espérame. No, es que ustedes son unos escandalosos y desordenados. Dios es un Dios de orden. Espérame. Esas son formas, nada más. Y son válidas, sí, pero el verdadero valor se desprende de una verdadera y profunda relación con Dios. Si no hay una verdadera y profunda relación con Dios, alza tus manos o déjalas como pollito rostizado, no me importa. Sí, porque algunos la vas a hacer. Álzalas o no las alces. Ora largo o ora cortito, no me importa. ¿Por qué? Porque la verdadera, el valor verdadero de cantar con himnos o coros o cantar con bien San Marcos es la verdadera y profunda relación con Dios, porque sin ella todo lo demás es hipocresía. Así. Y así de fuerte suena. Así es. Pero todo lo demás es hipocresía. Por eso aquí, este capítulo 10, aunque es muy largo y no lo voy a detallar tanto,
Pero en primer lugar nos dice que el cuerpo de Jesús es la verdadera ofrenda a Dios. Los versículos 5 al 7 dice: por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿No las había ordenado Él? ¿No Dios ordenó los sacrificios y las ofrendas? Entonces, ¿cómo está esto? Y dice aquí: por lo cual Jesús, está hablando de Jesús, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, hiciste un cuerpo para que yo entrara al mundo y ese cuerpo fuera el sacrificio. ¿Por qué llega el momento que Dios ya no recibe sacrificio y ofrenda? Porque el pueblo lo ha convertido en un ritual. Y el pueblo se ha vuelto un pueblo duro de corazón, un pueblo que solamente lleva los sacrificios y las ofrendas, pero su corazón ya no está con Dios. Y ya no está con el prójimo, y ya no está en el amar unos a otros, y ya no está en el servicio. Entonces, por eso dice: el sacrificio ya no lo quieres, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No le agradaban a Dios, Él los diseñó, los diseñó. Pero ¿por qué ya no le agradan a Dios? Porque ya el corazón no está con Dios. Por eso es tan importante esto. Una adoración sin el corazón pleno en obediencia y amor a Dios y obediencia a su palabra es hipocresía. Y yo tiemblo de pensar que Dios también podría decirle: manantial de gracia, dejen de cantar, comienza a amar, pues ya párenle, mejor entreguen su corazón, porque eso es importante. No estoy diciendo que estemos en esa situación, pero estoy diciendo que lo importante es que los hombres y mujeres de Dios entreguemos la verdadera ofrenda a Dios. Dios ya no acepta más sacrificios ni ofrendas. El 7 dice: entonces he aquí vengo, Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Jesús dice así: vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en él. Ya no aceptó más sacrificios y ofrendas porque no fueron suficientes para que los hombres fueran perfectos y dejaran de pecar y que sus conciencias tuvieran paz. Fíjense que me brinqué eso a propósito, pero ahora regreso al 1 y 2. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Explícame eso, por favor, hermano Jesús. No es cierto. Parece como que está complicado, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, no está tan complicado. Lo que está diciendo el versículo 1 y 2, por eso empecé por el 5 al 7. En el 5 al 7 Jesús dice: ya no quisiste sacrificios, ofrendas, holocaustos, me preparaste un cuerpo y ahora yo vengo para hacer tu voluntad. En el 1 y 2 dice que la ley es una sombra, era una sombra y lo es, de lo que está perfecto en el cielo, Dios. Los bienes venideros, estamos esperando que Jesús venga nuevamente y establece su reino eterno, o si no sucede eso antes, cuando nosotros muramos, estar con Él en lo perfecto. Ahora, dice que esto no era posible que perfeccionara al ser humano. ¿Por qué? Porque dice, si hubiera conciencia de pecado, es decir, lo voy a perder lo que está diciendo, si los sacrificios y las ofrendas fueran suficientes para hacer perfecto al hombre y que dejara de pecar, entonces ya ni siquiera porque Jesús hubiera venido, sino porque el sacrificio hubiera sido tal que una vez que yo pido perdón por mis pecados, me arrepiento y lo entrego en un sacrificio, quedo limpio de pecado y mi conciencia queda tan tranquila que ya no necesitaría nunca más volver a ofrecer un sacrificio. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2. La conciencia queda tan en paz que ya nunca más volvería a ofrecer sacrificio, y entonces los sacrificios se hubieran ido diluyendo y terminando. Presentaban ahora su sacrificio y estaba en paz, feliz y contenta el día que le correspondía hacerlo a Esther y Alfredo y cada uno de nosotros, según el caso, o el día que todos juntos lo hacíamos. Entonces en ese momento ya, soy limpio, soy perfecto, soy libre y ya no tengo culpa y ya no peco más. Y ya no había necesidad de sacrificio. ¿Se entiende la idea de 1 y 2? Por eso entonces dice, si fuera suficiente, hubiera sido perfecto, ya por esa misma definición, ya no hubiera sido necesario continuar con ellos. Pero resulta que
Los sacrificios y las ofrendas no son aceptables a Dios porque no fueron suficientes para que los hombres seamos perfectos, número 1. Y en segundo lugar, para que dejáramos de pecar. Y número 3, para que de nuestras conciencias desaparecieran los sentimientos de culpas. Uno puede estar haciendo rituales, cantando, alabando, puede uno casarse por la iglesia, puede uno bautizarse primero si quieres, pero mientras no hay una comunión plena con Dios, la conciencia no está en paz. Lo que ayer nos decía Alma de León, por ejemplo. Uno puede ser cristiano y todavía seguir cargando un montón de resentimientos y de dolores o de culpas. Por eso Jesús entró en el mundo diciendo: tú ya no quisiste sacrificios de animales, no quisiste ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, y aquí estoy, Dios, he venido a hacer tu voluntad. Porque por su sacrificio, ¿qué hizo Jesús? Versículo 10, nos santificó. En tu voluntad somos santificados. Nos perfeccionó, nos hizo perfectos. ¿Sabías que eres perfecto? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos lo saben? Ahora, ¿cuántos lo creen? Porque entre saber y creer hay una distancia. Y para aquellos que ni lo saben ni lo creen, les tengo noticias. Dios nos hizo perfectos. Ay, pero entonces, ¿por qué seguimos haciendo tantas borradas? Nos hizo perfectos, pero nosotros tenemos la decisión de actuar. Nos hizo perfectos, pero nosotros tenemos la decisión de actuar perfectos o de ceder a la tentación y al pecado. Pero perfectos ya somos. Eso dice el versículo 14, localícenlo ahí. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? ¿Y quiénes son los santificados? Los que hemos creído en Él. ¿Sabías que eres santificado? Sí. Si has entregado tu vida a Jesucristo, eres santificado. Ahora, está diciendo aquí que te hizo perfecto. Como que parece demasiado buena noticia para creer. Pero luego así despacito, mira, lo voy a leer despacito. Por una sola ofrenda, o mejor dicho, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál es esa sola ofrenda? Jesús en la cruz. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? ¿Puedes leerlo diferente? ¿Puedes leerlo diciendo: me hizo perfecto a mí? Me hizo perfecto a mí. Nos hizo perfectos, nos perfeccionó. Versículo 16, ¿qué hizo además? Puso sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y otra vez, perdón que me vaya despacito, pero resulta que a veces parece como que al leerlo, como que está diciendo lo mismo, nomás que le pone más ganas y lo hace más bonito. ¿No? Puso sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes para que se vea más padre, nos convenzamos más. No tiene un sentido. El corazón, aunque científicamente ya se sabe que los sentimientos están en otros lados y hasta por cierto parece ser que están más en el estómago, pero el corazón siempre ha estado ligado con los sentimientos, la idea de sentimiento. Así que ahorita dejemos un poquito lo científico y vámonos a lo literario. Y puso sus leyes en nuestros sentimientos, en nuestra emotividad, en nuestro amor. En otras palabras, nosotros, ¿por qué obedecemos la ley de Dios? La obedecemos, mira, si lo tratamos de obedecer nada más por miedo al castigo y al infierno, la mayoría de las veces no podemos obedecer y nos la pasamos sintiéndonos culpables y asustados. Si es por miedo o si es porque no nos vaya a ir mal o porque no nos dicen: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Bueno, pues chale, voy a tener que honrar a la vieja y al viejo porque si no me va a ir mal. Y no funciona así. Dice: puso tus leyes en el corazón, es decir, la emotividad, el amor. ¿Por qué obedecemos las leyes de Dios? Porque amamos a Dios. Amén. No podemos obedecer las leyes de Dios si no amamos a Dios. Tenemos que amar a Dios para obedecer sus leyes. Y dice que nuestras mentes es la racionalidad, es la voluntad, son las decisiones, es el pensamiento crítico analítico. Dios quiere que obedezcamos sus leyes también pensándolo. ¿Por qué obedecemos sus leyes? Porque si lo pensamos bien, si lo pensamos tanto, las leyes de Dios son la mejor manera y la más razonable manera de vivir. Por nuestro bien.
No adulterarás. ¿Por qué no adultero? ¿Porque me vaya a mandar a la goma a mi esposa? Pues sí, en parte. Pero si no más es por eso, híjole. No adulterarás. Si te pones a pensar, la de broncas que tienen los traidores en sus matrimonios. ¿Sí o no tienen broncas? Sí. Oh, bueno, se la pasan padre un día o dos o unas horas o unos meses, pero cuando les aterriza encima la realidad, la de broncas que tienen. La ruptura a veces permanente y nunca más se restaura con los hijos. La pérdida del respeto a sí mismo y la pérdida del respeto de los hijos hacia uno. No codiciarás. ¿Por qué no codiciar? Bueno, porque pues, híjole, no vaya a ser que Dios me cache. No, porque la codicia nos daña. Si lo piensas bien, cada vez que yo veo pasar un Corvette amarillo último y pasa más allá de decir que padre carro y de repente digo, uy, sí, tan feo que está ahí, tan miedo que se ve, y trae ese carro y yo, ¿por qué no lo traigo? La codicia lo único que hace es que a mí me destruye, me causa amargura. Por eso dice que no codiciemos. Y piensa de cualquier otro. Las leyes de Dios las obedecemos porque lo amamos y porque es la manera razonable de vivir. Por eso dice que la pone en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Versículo 17. ¿Qué hizo Jesús con su sacrificio? Nos perdonó y restauró nuestra relación con Dios. Qué hermoso es el 17, donde dice: Amén, amén. y añade, nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso los cristianos que verdaderamente nos entregamos al Señor somos libres de culpa, y si Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, ¿qué tengo que andarme acordando yo? Como no sea para dar testimonio. Es importante recordar nuestros pecados y transgresiones como para dar testimonio y que otros conozcan a Cristo, sí, pero para estarme flagelando, no, dice el Señor, yo ya te perdoné, nunca me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero ahí estamos nosotros, no, pero es que yo merezco el perdón de Dios. Ay, Señor. No. Ir más allá. Ahora, el Señor hizo todo esto por nosotros, y ahora nosotros podemos tener lo que yo le llamo 4 respuestas del cristiano al amor sacrificial de Dios. 4 respuestas. O para decirlo más fácil, Dios no espera menos de nosotros. Yo digo la frase elegante: 4 respuestas del cristiano al amor sacrificial de Dios. O no esperaba menos de nosotros. ¿Cuáles son? Versículo 22. Acerquémonos a la presencia de Dios, dice allí. Acerquémonos a Dios confiadamente. ¿Cómo nos acercamos? Primero, con corazón sincero. Eso quiere decir que nos podemos acercar a la presencia de Dios de 2 maneras, ¿verdad? Por si no, no lo diría. Dice ahí: acerquémonos con corazón sincero, diría el gallego, y con corazón no sincero, pues no. Pero hay quienes quieren acercarse o queremos acercarnos a Dios y el corazón no es sincero. Acerquémonos a Dios con corazón sincero. Ahora, ¿qué va a pasar si nos acercamos con un corazón insincero o no sincero? Dios nos va a mandar un rayo flamígero que nos queme. Lo que Dios quiere es nuestra sinceridad. Así que nos podemos acercar con corazón sincero. ¿Cómo? Porque muchos dicen: yo no me puedo acercar a Dios porque, híjole, si supieras lo mal que me porté ayer y lo que hice. Y entonces no vuelvo a ver, no puedo ir a la iglesia porque estoy tan mal. El Señor dice: acércate con corazón sincero. ¿Cuál es ese sincero? Señor, reconozco que estoy mal, pero aquí estoy adorándote. No porque me valga que estoy mal. Algunos dicen: ni siquiera pueden cantar. He sabido de personas: no, es que no puedo adorar a Dios porque estoy tan mal hasta que Dios me perdone. No, te puedes acercar con corazón sincero diciendo: Señor, reconozco lo mal que estuve, lo mal que hice, te pido perdón, verdaderamente estoy avergonzado y por eso vengo a adorarte, porque tú me has perdonado. Ese es corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero porque de veras te amo, con plena seguridad de que podemos confiar en Él. Sigo en el 22, con plena seguridad de que podemos confiar en Él. Tenemos la seguridad de que podemos confiar en Él para que nos fortalezca, para que nos salve de que nos destroce una pipa, o para que nos perdone, o para que nos restaure.
podemos confiar en Él. Por eso nos acercamos confiadamente. Purificados los corazones. ¿Por qué? Porque Cristo nos dejó limpios de pecado y nuestra conciencia ahora está en paz. Por eso habla de que es como si nos hubiera lavado con agua pura y estamos totalmente libres de culpa. Así que acerquémonos confiadamente, acerquémonos a Dios. Número 2, mantengámonos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos tener. Versículo 23, velo ahí. Dice, mantente firme y sin titubear en la esperanza que afirmas. Es decir, sigamos confiando en que Dios nos salvará y no dudemos ni por un momento que Él cumplirá lo que prometió. Hermana, hermano, el Señor cumplirá lo que prometió. Amén. Y entre otras cosas prometió, o mejor dicho, afirma que te ha limpiado, que te ha perdonado, que te hace libre de culpa y que te está santificando y que eres perfecto. Confía. No confíes en ti mismo, confía en Él. Sí. Sigamos confiando que no, y no dudemos que Él lo cumplirá. Versículo 24, tercera cosa, considerémonos unos a otros. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Es decir, ¿qué es eso de considerarnos unos a otros? Tomémonos en cuenta unos a otros. Nuevamente, otra vez, el Señor nunca nos estimula o nos anima a ser cristianos aislados. Como algunos que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, mira, yo leo mi Biblia. Es más, yo hasta hago mi culto en mi casa. Yo he oído personas que dicen, no, ya no vamos a la iglesia. ¿Por qué? No, pues todas las iglesias tienen tantas deficiencias. Yo mejor por eso en mi casa, con mi esposa, con mis niños, ahí alabo a Dios. Porque todos los demás son tan hipócritas. O sea, me dan ganas de decirle, pues ven, tú nomás no se va a notar. Y de hecho se los he dicho. Considerémonos unos a otros, y entonces al considerarnos unos a otros, pensemos las maneras de motivarnos entre nosotros a realizar actos de amor y de buenas acciones. ¿No es cierto que a veces has pensado que te gustaría hacer algo y servir en alguna forma a Dios y a la sociedad y a los necesitados? ¿No es cierto que lo has pensado? Y no es cierto que muchas veces te has desanimado porque sientes que pues, tú solito no vas a cambiar al mundo y que no puedes tú solo. Pues ¿qué crees? Te tengo noticias, todos pensamos lo mismo. Entonces considerémonos unos a otros y estimulémonos a las buenas obras y al amor. Amén. Eso que estás pensando, platícaselo a otra persona y dile, oye, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos? Y se puede. ¿No? Oye, ¿cómo ves? Tal hermana está muy enferma. ¿Cómo ves? Vamos a verla. Le caemos en su casa, le hacemos el quehacer y la comida. Los hombres podemos también hacerlo. No estoy diciendo a las mujeres. Le caemos en su casa, le hacemos el mandado, le hacemos la comida. Es hacer buenas obras. Porque muchas veces nos limitamos nada más a, ay, voy a orar por ti. Y la verdad es que ignoramos. A mitad de las veces que decimos que vamos a orar por alguien, ni nos acordamos. ¿A poco no es así? Bueno, no sí. Pero, hermanos, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Eso dice aquí el 24. Es decir, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tratemos de ayudarnos unos a otros. Tratemos de amarnos unos a otros, de interesarnos unos por otros y de hacer algo bueno. Y animémonos unos a otros. Está diciéndolo aquí. Y finalmente, el tan conocido versículo 25. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Bueno, yo sé que nosotros no conocemos a nadie que haga eso, ¿verdad? Yo sé que no conoces a nadie, o sea, desde que eres cristiano, todos los que conociste cristianos se reúnen regularmente cada domingo, ¿verdad? Es más, tú no te has tomado tus vacaciones espirituales, tus 4 domingos seguiditos de vacaciones espirituales. Ahora, no estoy diciendo si tienes 4 domingos y te fuiste a Cancún, pues invita. Pero, ¿cuántas veces nos tomamos nuestros 4, 6, 8 domingos de vacaciones espirituales y dejamos de congregarnos? ¿Por qué? Porque lo hacemos costumbre. La primera vez no nos congregamos. La segunda, ay, yo hace 8 días no fui, pero hoy tampoco. Hoy se me complicó más. La tercera te apuesto que se te complica más.
Y la cuarta, te garantizo que entonces se te hace todavía más difícil, porque entonces se te hizo una costumbre hacer otra cosa y no congregarte. Y entonces llega el momento que dices, híjole, o me congrego, o termino estos pendientes, o resuelvo estos problemas, o atiendo estas situaciones, o. Y entonces se vuelve costumbre. ¿Y qué crees? Si hay algo difícil es romper una costumbre. Sí. Y entonces viene al revés. Primero tienes la costumbre de congregarte, y cuando tienes la costumbre de no congregarte, ¿qué problema es? ¿No es cierto? No, a nadie le ha pasado. Yo sé. Pero dice, no dejemos de reunirnos como algunos, sino al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que está cada vez más cerca el día del regreso del Señor. No sé si se han dado cuenta, pero cada día está más claro el tiempo del regreso del Señor. Así que, hermanos, resumiendo, prometí que terminaba a la 1 y lo logré. Si la ley del Antiguo Testamento, efectivamente, y aquí ya lo afirma, dice, sí, la ley del Antiguo Testamento era muy buena, pero insuficiente para alcanzar la plenitud espiritual y la hermosa relación con Dios. Y yo diría, sí, las formas diferentes de los cristianos de alabar y de adorar a Dios son buenas, pero insuficientes para alcanzar la plenitud espiritual y la hermosa relación con Dios. Por eso Jesús tomó un cuerpo humano y vino a ofrecer ese cuerpo en sacrificio para salvarnos. Todo lo que nosotros hacemos y creemos y nos reunimos y cantamos y ofrendamos y compartimos folletos y predicamos el Evangelio no serviría de nada, sería una absoluta pérdida de tiempo si Jesucristo no hubiera ofrecido su cuerpo para salvarnos en sacrificio, para salvarnos, para perfeccionarnos, para sanar nuestras mentes, para limpiar nuestras conciencias de toda culpa y liberarnos. Así que lo menos que se espera de nosotros es acercarnos a la presencia de Dios, mantener la esperanza firme, no dudar ni fluctuar, apoyarnos mutuamente y no ceder a la tentación de dejar de congregarnos, porque el Señor ya viene pronto. Oremos. Precioso Señor, muchas gracias, porque si bien tú revelaste tu palabra y desde tiempos milenarios, a través de la ley, de tus 10 mandamientos, de toda la Torá, de las palabras de los profetas, de los proverbios, de los salmos, tú revelaste tu presencia y el camino lo mostraste. Muchas gracias, Señor Jesús, porque si bien todo eso es bueno, era incompleto e insuficiente hasta que tú viniste, tomaste un cuerpo y lo ofreciste en sacrificio para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y liberarnos de culpa. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú quieres que nos mantengamos en tu presencia y nos acerquemos a ti con esperanza firme, con convicción plena de que nos amas. Y también nos has dado una familia espiritual, una iglesia, para que nos apoyemos unos a otros. Señor, gracias, porque cuando yo estoy débil, mis hermanos me sostienen. Y por cuando uno de mis hermanos está débil, los demás nos sostenemos. Ayúdanos, por favor, a no olvidarnos de ese precioso ministerio de apoyarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a no olvidar ese regalo maravilloso de esta familia espiritual y a no ceder a la tentación de dejar de congregarnos. Gracias, porque si tú nos llamas a congregarnos es porque quieres alimentarnos, fortalecernos y darnos la oportunidad de servirnos unos a otros. Gracias, porque tú pronto vendrás. Muchas gracias, Señor, porque mientras tanto quieres que te conozcamos cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Gracias. Amén. Gracias.